Estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado Ramón Cadena y estamos hablando sobre la elección del fiscal general que está sucediendo en este momento y que es un tema clave para la justicia. En el segmento anterior terminábamos hablando de hay una existencia de una ley de postulación, pero que esta ley definitivamente debe revisarse a la luz de la experiencia que se está tomando. Licenciado. La ley de comisiones de postulación creo yo que es un instrumento importantísimo, porque abre a la participación ciudadana, que de hecho se ha dado y en una forma bastante intensa de diferentes grupos. En segundo lugar, transparenta el proceso porque lo hace público. Entonces la ley de comisiones de postulación se puede afinar algunos aspectos, pero en mi opinión fue el instrumento que vino a cambiar la dinámica de las comisiones de postulación en los últimos 2 años. Antes de la ley de comisiones de postulación, las comisiones funcionaban en forma secreta, se encerraban en un cuarto y ahí tomaban las decisiones, se les facilitaba toda la negociación, sí, así es, y, un nombre la correcto. elección y claro. digamos. Pero ya con la ley de comisiones de postulación y la publicidad, primero se les complica, pero además hace evidente la negociación. Nosotros nos pudimos dar cuenta, la comisión de postulación en esta elección abrió un espacio de diálogo para la sociedad civil, al principio, al inicio, pero ya al final lo que hizo fue una elección que ya se sabía cuál era la lista, se supo desde el domingo, de la lista que sacó la prensa, de la lista de 6, 4 quedaron electos por la comisión de postulación. Entonces esa publicidad hace evidente las negociaciones debajo de la mesa. Por lo menos la expone. Y expone al proceso y por lo tanto nos ha demostrado que es muy lamentable el papel de las universidades, el papel del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados. Ahora hay un punto aquí bien interesante, Ramón. Por ejemplo, un destacado jurista guatemalteco, el doctor Eduardo Mayora, en una parte de su análisis, él hace la pregunta, ¿no? Es decir, por ejemplo, este proceso, en realidad este puesto, ¿es político o no es político? ¿Hasta dónde podemos deslindar, digamos, la parte política de esta nominación, de esta elección al final? Porque ciertamente pues todas las instituciones en alguna forma tienen una orientación política, ciertamente las organizaciones de la sociedad civil también pues que algunas tienen representatividad y otras desafortunadamente yo creo que han caído también en el mismo defecto de hablar sin que nadie esté atrás de ellos, pero también son políticas porque también tienen una visión. Si hubieran sido electos estos 6 u otros 6, a lo mejor hubieran habido alguna forma de argumentación. ¿Pero es un proceso político, Ramón? No, yo creo que en relación a la persona, todos somos seres políticos, todos tenemos diferentes posiciones políticas. En el caso del fiscal general lo importante es que no pertenezca a un partido político en primer lugar. Y en segundo lugar, que lleve a cabo la investigación en forma objetiva e imparcial. Se ha dado mucho, por ejemplo, un fenómeno que se da en Guatemala desde el 2004, que es la criminalización de la protesta. Es decir, que el Ministerio Público criminaliza a dirigentes sociales. Ahí la persona, el fiscal general, está actuando sin imparcialidad, está actuando en forma parcial, está definiendo que se le ataque o se le persiga a los dirigentes únicamente porque están oponiéndose a diferentes proyectos en sus comunidades o por cualquier otra razón. Entonces yo lo que creo es que el fiscal general no debe de pertenecer a un partido político y que además debe de ser una persona que actúe en forma imparcial. Si alguien comete un delito, se le debe de perseguir y rápidamente, pero en Guatemala hay una conducción de la persecución penal de conformidad a la persona y al sector que se trate, y muchas veces se criminaliza a los dirigentes, pero se le responde rápidamente a un sector. Entonces ese es el gran problema. Ahora, por ejemplo, te voy a hacer esta pregunta, Ramón, y cambiando un poquito, no cambiándola, sino que enfocándola a través de, por ejemplo, esta es una institución autónoma, ¿verdad? Sí, que no está supeditada verdaderamente. Sin embargo, hemos visto nosotros que en periodos anteriores cada presidente que ha llegado a su conveniencia ha llegado a cambiar
al fiscal general sin haber terminado necesariamente el periodo para el cual fue electo. Esto naturalmente establece una supeditación hacia un presidente que es al final el que lo elige, porque a pesar de que haya una comisión postuladora, al final es un presidente el que dentro de esos 6, un tema que vamos a hablar en el siguiente segmento, va a elegir a uno de ellos. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, el fiscal general es al final nominado por el señor presidente de la República, es escrutinizado o revisado por el Senado, quien finalmente lo aprueba o no. Hay estados de la Unión Americana en los cuales lo que sucede simplemente es de que va a votación popular. Pero, ¿qué grado de autonomía debe tener verdaderamente el fiscal? No, tiene que tener autonomía funcional y autonomía de todos los poderes políticos. Indudablemente, esa es una característica fundamental del Ministerio Público y del fiscal general. Lo que sucede es que no hemos logrado, en la construcción de la democracia guatemalteca, no hemos logrado que los partidos políticos se aparten y caigan en la tentación de influir en esas elecciones. El poder político en todos los países, no creo yo que solo Guatemala, en todos los países el poder político, la clase política intenta controlar los otros organismos del Estado, y esto viene a afectar estructuralmente el Estado de Derecho. Entonces, lo que hay que crear son mecanismos que permitan que el poder político, en primer lugar, no pueda o pueda interferir lo menos posible en estos nombramientos. Y en segundo lugar, creo yo que también es muy importante que lo que tú planteabas al inicio del programa, los abogados o las personas que consideren que pueden participar como fiscales y que tienen un buen currículum y que tienen experiencia, que se presenten a estas elecciones, y que con el tiempo, en la medida en que la democracia se va fortaleciendo, los profesionales se sientan más seguros a través de una carrera fiscal, de una carrera judicial, en participar, y que no van a ser afectados con criterios subjetivos y con ataques personales. Ese es un criterio y un punto fundamental, diría yo, Ramón, ¿verdad? Porque yo creo que mientras mejor sea la calidad de las personas o mejor se les evalúe, ¿verdad?, entonces obviamente pues el sistema de justicia va a estar en mejores manos. También obviamente pues el fiscal general es parte de un sistema judicial en el cual los jueces también tienen un papel fundamental, porque así como no debe haber un abuso de poder hacia el fiscal, tampoco del fiscal hacia los jueces o los otros componentes del sistema. Vamos a tener que ir a un corte, licenciado, pero regresamos en un momento con más Acción Positiva.